Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre el control prenatal. Una vez diagnosticado el embarazo, que puede ser mediante el test de orina, el test en sangre, denominado HCG cualitativa, o mediante la HCG cuantitativa, le solicitamos a la gestante una ecografía obstétrica, para determinar la presencia de saco gestacional y embrión. Esta ecografía lo realizará la obstetra especialista en ecografías, donde utilizará la vía transvaginal a través del transductor endovaginal, pues a través de este transductor se puede observar mejor la imagen del saco gestacional, de la vesícula vitelina y del embrión o de cualquier alteración que se pueda presentar en el primer trimestre del embarazo. Como podemos ver en esta diapositiva, observamos al saco gestacional en la parte superior, en la parte inferior al saco gestacional y la vesícula vitelina, que aparece a la 5ª semana de gestación, y el embrión, que aparece a la 6ª semana de gestación. Una vez ya certificado el embarazo, se le indica a la paciente que tiene que continuar con sus controles prenatales, que al inicio serán mensuales, luego quincenales y posteriormente semanales. Para ello, la gestante tendrá que acudir al establecimiento más cercano de su domicilio y registrarse como gestante. El control prenatal. El control prenatal es un conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna perinatal, pues nos permite asegurar una óptima condición de salud física y mental, tanto para la madre como para el embrión, feto y posteriormente para el recién nacido. Para que el control prenatal sea eficiente, debe ser precoz, periódico, integral y extenso. El control prenatal hasta las 30 semanas es mensual, de las 31 a 35 semanas es quincenal y a partir de las 36 semanas hasta el momento en que la paciente va a entrar en trabajo de parto, es decir, hasta la última semana de gestación, es semanal. Para ello empleamos diferentes materiales como por ejemplo la historia clínica materno-perinatal, la cinta métrica CLAP, el gestograma. Anteriormente se utilizaba el estetoscopio de Pinar, pero actualmente empleamos el Doppler fetal, el monitor fetal, espéculos, la pinza de aros, la balanza, el tallímetro, los formatos para solicitar los análisis clínicos, los formatos para solicitar los análisis de imágenes a la gestante. La historia clínica. La historia clínica es un documento de fácil llenado que lo puede realizar el personal de salud. Pero esta historia clínica materno-perinatal, según el perfil profesional, lo llena el obstetra o el ginecólogo cuando realiza el control prenatal y consta del número de la historia clínica, del nombre, apellidos de la paciente,
el establecimiento, su código, el teléfono de la paciente, la edad de la paciente, el grado de instrucción de la paciente, el estado civil de la paciente, la fórmula obstétrica, gestaciones, partos, hijos vivos, hijos muertos, abortos. También se consigna en historia clínica materno-perinatal al recién nacido con mayor peso, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, el peso y talla de la gestante, la fecha en que inició la última regla, la fecha probable de parto, la vacuna antitetánica si ya recibió o anteriormente de repente ha recibido. Los exámenes auxiliares se consigna ahí como el grupo sanguíneo, factor, glucosa, el examen de orina, el RPR, el VIH. Los controles prenatales también se consignan ahí en esta historia clínica materno-perinatal. Los controles prenatales, que consiste en colocar ahí la fecha de la consulta, la semana de gestación, la temperatura, el peso, la presión arterial, el pulso, la altura uterina, el tipo de presentación, la frecuencia cardíaca fetal, el movimiento fetal. Se consigna también ahí si se le dio o no consejería, la visita domiciliaria y la fecha de la siguiente consulta. Entonces, a través de la historia clínica materno-perinatal nos va a permitir consignar todos los datos de la gestante. El triaje lo realizan al ingresar al consultorio las enfermeras técnicas, pero nosotras, las obstetras, nuevamente realizamos parte del triaje en el consultorio de control prenatal, como es la presión arterial, las pesamos, las tallamos a las gestantes y verificamos si esos datos obtenidos son reales. El siguiente paso que vamos a realizar la gestante una vez de haber valorado su presión arterial, de haber consignado y comparado el peso, la talla, procedemos a calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Para calcular la edad gestacional lo podemos hacer mediante varias vías, como es mediante el gestograma, como pueden ver ahí en la diapositiva, que tenemos que, para utilizar este gestograma, tenemos que tener en cuenta la fecha de la última menstruación y de acuerdo a eso determinamos la edad gestacional y la fecha probable de parto. También lo podemos utilizar la cinta métrica CLAP mediante la medición de la altura uterina. Para ello empleamos la regla de McDonald, que consiste en medir la altura uterina, multiplicar por 2 y dividirlo entre 7. Y nos da la edad gestacional en meses. Si queremos obtener la edad gestacional en semanas, por altura uterina, multiplicamos la altura uterina por 8 y la dividimos entre 7 y nos da la edad gestacional en semanas. Otra vía también es mediante la ecografía. A través de la ecografía podemos determinar la edad gestacional y la fecha probable de parto en los 3 trimestres, pero consignamos la fecha probable de parto para todo el embarazo de la primera ecografía del primer trimestre. Si deseamos calcular la fecha probable de parto, también podemos emplear 3 reglas: las reglas de Wall, las reglas de Nayeli y las reglas de Pinar. Dentro de las 3 reglas, la más utilizada es la regla de Nayeli, que a la fecha del inicio de la última regla se le suma 7 días y a los meses se le resta 3 meses.
Es la regla más utilizada para calcular en este caso fecha probable de parto. Una vez ya habiendo calculado la edad gestacional y la fecha probable de parto, continuamos con las maniobras de Leopold. Y las maniobras de Leopold son 4. Primera maniobra, segunda maniobra, tercera maniobra, cuarta maniobra. Las maniobras de Leopold nos permiten determinar la situación fetal, la posición fetal, la presentación fetal y la altura de presentación fetal. Si observamos ahí la diapositiva, mencionaríamos que la presentación de ese feto es cefálica. ¿Y por qué? Porque la cabecita está a nivel del borde superior del pubis, presentación cefálica. Si hablamos de la posición, el dorso de este feto en la diapositiva se encuentra hacia el lado izquierdo de la gestante, entonces la posición será izquierda. Si hablamos de la situación, está longitudinalmente este feto al flanco de la madre, entonces hablaríamos de situación longitudinal. Y si mencionamos a la altura de presentación, la altura de presentación es alta, ¿no? Porque todavía la paciente no está en trabajo de parto. Entonces, esas son las 4 maniobras de Leopold que nos va a permitir la situación fetal, la posición fetal, la presentación fetal y la altura de presentación. Las maniobras de Leopold se realizan a partir de las 26 semanas de gestación y se debe tener en cuenta lo siguiente: polo cefálico, que es redondo, duro, pequeño y pelotea. Polo podálico, es grande, irregular y no pelotea. Superficie dorsal, es plana o ligeramente convexa, lisa y resistente. Superficie ventral, es blanda, irregular por las extremidades. Entonces, hay que tener en cuenta estas indicaciones del polo cefálico, podálico, superficie dorsal y superficie ventral. Como podemos observar acá, es una imagen de una gestante donde se le está realizando las maniobras de Leopold. Y en la otra imagen tenemos ahí la imagen ecográfica de una cabeza del fetal que se encuentra a nivel del pubis, que nos indica la presentación cefálica. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la ecografía también podemos determinar la presentación, la posición, la situación, la altura de presentación. Sí, también lo podemos determinar a través de la ecografía. Ustedes observan ahí una imagen ecográfica y se ve dentro de esa imagen ecográfica como una flecha orientada, en este caso, hacia el lado derecho. Si esa flechita que está ahí, que es la línea interhemisferia, está apuntando hacia el lado derecho de la madre, será la presentación, será una presentación cefálica, posición derecha. Entonces, ecográficamente también podemos determinar la presentación, la posición y la situación fetal. Altura uterina. La altura uterina es un procedimiento muy confiable, útil para evaluar el crecimiento fetal intrauterino, en especial su retardo. La altura uterina se mide desde el borde superior de la sínfisis del pubis al borde superior del fondo uterino, y se considera que la altura uterina es normal de 31 a 35 centímetros. Menos de 31 centímetros hablamos de retardo de crecimiento intrauterino, y más de 35 centímetros corresponde a un embarazo gemelar, a un feto macrosómico y a un polidramio. Entonces, la altura uterina también es muy importante evaluarla durante el control
prenatal, que máximo debe llegar a 35 centímetros. La frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal lo valoramos de mediante diferentes vías. En este caso lo evaluamos utilizando el Doppler fetal. La frecuencia cardíaca fetal oscila entre 120 a 160 latidos por minuto, con un promedio de 140 latidos por minuto. El Doppler fetal lo empleamos a partir de las 12 semanas de gestación. La ecografía a la 6ª semana de gestación y el estetoscopio de Pinar a las 20 semanas de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia cardíaca fetal lo podemos utilizar o lo podemos escuchar a través de diferentes aparatos, ¿no? En este caso, a través del Doppler fetal, a través del ecógrafo también, mediante el modo M y el modo pulsátil, como pueden ver ustedes ahí en la imagen de la diapositiva. Y también lo podemos visualizar la frecuencia cardíaca fetal mediante el monitoreo electrónico materno fetal, ¿no? Que mide el bienestar fetal. Como podemos ver a continuación, acá está una obstetra realizando un monitoreo fetal. Va explicándole a la paciente en qué situación se encuentra el bebé de esta paciente, cómo va el ritmo cardíaco y se reacciona frente al estímulo. El siguiente paso que se realiza es la solicitud de la obstetra en cuanto a los análisis de laboratorio e imágenes. Quiere decir que la obstetra le va a solicitar a la gestante sus análisis como hemoglobina, grupo sanguíneo, factor glucosa, sedimento urinario, VIH y RPR. Y imágenes también, análisis de imágenes como es la ecografía obstétrica en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Una vez ya habiendo solicitado los análisis de laboratorio e imágenes, se procede a la educación materna. La educación materna son las instrucciones, las recomendaciones que se le da a la gestante en cada control prenatal y consiste en lo siguiente: en que la gestante debe tener una buena alimentación, debe realizar sus quehaceres cotidianos en forma normal pero sin hacer esfuerzos, debe mantener el cuerpo aseado, no debe consumir alimentos procesados, licor, té, café, drogas ilegales. También se le indica a la gestante que puede continuar con sus relaciones sexuales durante todo el embarazo y que se necesita la consejería del caso se le puede dar, que debe preparar sus pezones, que no debe utilizar ropa muy apretada. Se le da también información acerca de psicoprofilaxis, en qué consiste psicoprofilaxis, qué beneficios obtiene a través de la psicoprofilaxis, la importancia de la estimulación intraútero y a partir de qué edad gestacional se debe realizar estas actividades. También se le indica sobre qué alimentos debe consumir, sobre los signos de alarma, sobre los cambios anátomos fisiológicos durante el embarazo. Esto quiere decir que en cada control prenatal se le realizará la consejería respectiva a la gestante con la finalidad que la gestante conozca su cuerpo durante el embarazo, conozca los cambios que ella va a tener que atravesar durante el embarazo, conozca también cómo cambia el cerebro durante esta etapa del embarazo
que tiene la finalidad de prepararse su cerebro para la crianza del niño, del nuevo ser que va a ser su hijo, ¿no? Entonces, el control prenatal es un control prenatal integral que se le realiza a la gestante con la finalidad de que la gestante lleve un buen embarazo y que si hay alguna complicación inmediatamente detectarla y referirla al especialista. Todo este paquete integral de la gestante está a cargo del personal de obstetricia, en este caso la obstetra, y cuando el embarazo se complica, se refiere al especialista, en este caso al ginecólogo. Muchísimas gracias por su atención.